bueno están con nosotros, señoras y señores. Bienvenidos a En el Camino del Señor. Que tenemos rato que no nos veíamos. ¡Qué gusto! Carlitos, ¿cómo estás? Vamos cantando. Placer al Señor y en corazón franciscano. Allá sí, muy activos, pero en el camino andamos. Es correcto. Y hoy justamente tenemos una gran noticia que darle a todos. Y es un placer para nosotros hoy en día que realmente leer un libro es poco común por las redes sociales, la inteligencia artificial y todo lo que conlleva. Y el día de hoy, dinos dónde estamos, Carlitos. Estamos en el centro CIMA de los Legionarios de Cristo, que está en la colonia Cacho de Tijuana. Este centro es especializado en ofrecer cursos de evangelización para damas y también ofrece casa, albergue para eventos especiales, como es la presentación de un libro de una excompañera mía en los medios de comunicación, Araceli Martínez Rose, quien escribió Líbranos del Mal. Líbranos del Mal, la historia del padre Ackerman. Realmente impresionante, ¿les parece? Vamos a ver algunos pequeños comentarios de la presentación del libro, Carlos. Yo era un padrecito normal, común y corriente, y yo nunca me imaginé que fuera a pasar por cosas por las que pasé. Yo tenía mi parroquia, yo sí me veía envejecer como un padrecito de parroquia normal. Estaba en una parroquia que me tocó abrir, era Santo Toribio Romo en Santa Fe, y mis proyectos de vida eran sacar adelante a la parroquia, construir una iglesia bonita para que quedara toda la vida ahí. Me sentía muy orgulloso porque era el primer párroco, nunca había tenido ser el primer párroco en una parroquia. Somos muy pocos los sacerdotes que somos primeros párrocos en una parroquia. Bueno, pues aquí está Monseñor Ackerman, que es mi tío, y creo que también le ha tocado pasar por lo mismo. Un aplauso a mi tío. Él es hermano de mi papá. Y dentro de esta parroquia es donde sucede la situación del secuestro, y es un antes y un después. Me llevan secuestrado. No nomás me llevaron a mí secuestrado, llevaron a toda mi familia, porque todos le entramos. Aquí están mis hermanos, gracias a Dios, los que participaron en el rescate, los que oraron, los que lloraron, los que estuvieron tensos. Aquí debería estar, y no dudo que está mi mamá y mi papá, que pasaron también con esta situación del secuestro. Imagínense tener un hijo que te secuestran y tu peor enemigo es tu propia mente, pensando qué le estarán haciendo ahorita, ¿verdad? Y la otra es, ¿irá a salir vivo de esto? Entonces fue un proceso muy difícil, muy doloroso, un antes y un después. Yo en un momento dado me preguntaba, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y ahora que ha pasado más de 10 años, digo, ¿para qué? Ya vi para qué. Para dar testimonio, para estar aquí enfrente de ustedes, para sacar este libro que Araceli apareció en mi camino y así como me sedujo para compartirle la historia. Ella la escribe y la hace novelada, y de veras muy interesante. En el 2013 se supone que alrededor de 2,000 secuestros se registraban por año. Todos sabemos que esa es una cifra muy baja porque todos conocemos a alguien que fue secuestrado, pero la gran mayoría no se declaraban. Yo creo que escribiendo este libro me di cuenta de varias cosas. La primera es que, como dice San Agustín, Dios no permitiría el mal si no se supiera tan poderoso para transformar ese mal en un mejor bien. De entrada no podría haber entendido eso, pero yo siempre le decía al Padre, ahora entiendo que Dios escoge a sus mejores guerreros para las peores batallas, porque no hay forma de explicarse nada de esto. Entonces mi fortaleza empezó porque empecé a leer los evangelios, empecé a conocer la Biblia que no la conocía, empecé a tener misa diaria y rosarios. Y realmente ha sido un camino muy acercado a Dios, ¿no? Después de eso. Fíjate que hay una cosa muy interesante que me llamó la atención, la palabra que dice ella, que a raíz de una acción como escribir un libro, uno puede convertirse y evangelizarse. Muy interesante. A veces el Señor requiere de algo que pareciera totalmente ajeno o distinto a los caminos tradicionales, ¿no? Y como bien dices, desde leer un libro, escuchar una canción, contemplar la creación, puedes encontrar al Señor y que tu vida cambie para siempre. Vamos a ver
esta entrevista que le realizamos al padre Ackerman, donde él nos explica el proceso del secuestro, el rescate y la sanación para trabajar durante 10 años en Líbranos del Mal. Pero esto después de una pausa comercial. Por supuesto, vamos a ello. Estás en el camino Del Señor en Laudato Deum Radio. Volvemos. Amigos del Camino del Señor, nos da muchísimo gusto, como siempre, saludarlos, y más cuando tenemos a alguien que en lo particular, en alguna ocasión allá por Santa Fe, me invitaron a misa y me tocó conocer a uno de los sacerdotes más carismáticos que he conocido en mi vida, y además a quien le puedo decir, lo veo como un amigo. Ay, gracias, claro. El padre Juan Carlos Ackerman. Padre, ¿cómo está? Y quien encuentre un tesoro, perdón, quien encuentre un amigo, encuentra un tesoro. Gracias. Totalmente. Gracias. Muchas gracias, primero que nada, por permitirnos. Estamos a segundos de empezar lo que es la presentación del libro de Araceli Martínez Rose, Líbranos del Mal. Así es. Platíquenos un poquito, padre. Bueno, pues este libro, bueno, lo escribe ella es la escritora Araceli Martínez Rose. Este libro cuenta la historia del proceso que tuve yo en un acontecimiento terrible de mi vida. En el año 2013 pasé por una situación de secuestro, en medio de todo mediático. Los medios de comunicación se involucraron. Gracias a Dios salí vivo. Fue un rescate también muy publicitado. Y Araceli escuchó todo eso. Ella vive en Alemania, pero su familia, ella es tijuanense y vive aquí en Tijuana. Entonces ella oye que está pasando eso, dijo, ¿cómo es posible que hayan secuestrado a un sacerdote? Y es cuando se empieza a involucrar y a preguntar. Y ya es cuando también ella me llama por teléfono y empieza a pedirme que si, ¿por qué no le cuento la historia? ¿Qué posibilidad hay de escribir algo? Y poco a poquito, como 1 año, 2 años, estuvimos así como, sí lo hacemos, pero espérame tantito, quiero primero acomodar las cosas, ¿no? De entrada, cuando ella me pide que quiere escribir el libro, la verdad yo lo que quería era esconderme en el último rincón del mundo para que no volviera a suceder algo tan agresivo como ese acontecimiento y tan terrible. Entonces, por eso y ahí ella... es en donde vale la pena preguntarlo, porque no me puedo quedar con esta idea. Revivirlo no es revictimizarse, no es sentir que lo vuelve a vivir. Lo vuelvo a vivir, pero de manera muy diferente. Resiliencia, me gustó mucho esa palabra, es muy novedosa y es una manera de, más que ser víctima, es superviviente. Me siento un superviviente, me siento que soy un hombre con una misión muy especial. Yo antes decía ¿por qué? Y ahora ya digo, ya sé para qué. Este libro es un para qué. Poderlo decir yo es un para qué, para que la gente conozca, para que la gente confíe en Dios. Yo le atribuyo mi liberación y todo lo que sucedió milagrosamente a Dios. Entonces, esto es para mayor gloria de Dios. Quien conozca la historia, quien me conozca a mí, puede experimentar con mi testimonio que Dios hace maravillas y ante lo imposible. Fíjate, en aquel tiempo aproximadamente entre 80 y 90% de las personas secuestradas no salían vivas. Entonces yo soy de los 20 o 10% de los que sí, y por algo Dios quería que yo lo hiciera, ¿no? No es un momento sencillo. México se debate en un mar de inseguridad. Decir que ya todo está bien pues no deja de ser un buen deseo, pero la realidad es completamente distinta. Y para muestra lo que sucede en Tamaulipas, lo que pasa en Sinaloa, lo que está sucediendo en Jalisco, evidentemente en Baja California. ¿Cómo no perdemos la fe? ¿Cómo no perdemos la fe? Creo que si la perderíamos, perderíamos todo. O sea, gracias a Dios que tenemos la fe. Imagínate pasar por un país con tanta violencia y quítale la fe. No, nos morimos, o sea, perdemos el sentido de la vida. ¿Para qué te levantas mañana? Ya no hay un por qué ni para qué y se acaba todo. Casi, a ver, yo vine a este país a morir o a que me maten o me violenten. Entonces creo yo que más que decir que no hay fe, hay mucha fe y que la fe es la herramienta y el asidero para poderlo soportar, ¿no? México siempre ha sido un país violento. Yo soy de aquí de Tijuana de toda la vida y siempre hemos escuchado violencia, ¿verdad? No es novedoso. Entonces,
Pero pues sí vemos que en diferentes momentos de la historia se agrava la violencia, ¿no? Y somos nosotros las víctimas, obviamente, de todo esto. Decía hace rato, Dios. Y me viene a la mente aquella cita bíblica que decía, ¿cómo voy a creer lo que no veo? Muéstrame las llagas, déjame meter la mano en tu costado. Oh, claro. Santo Tomás. De Santo Tomás, y decía, pues ya estoy aquí, mete la mano. Sobreviviente. Superviviente. Vio las llagas y metió la mano en el costado. Vi las llagas, metí las manos en el costado y ojalá no hubiera tenido que hacer eso para ver, ¿no? Yo siempre que sale ese episodio en la misa de ver para creer, yo lo volteo, Cristo te dice, creer para ver, ¿no? Si yo creo, veo cosas maravillosas. Y ahora que pasé por esa tormenta, puedo ver cosas que antes no veía, no me detenía a contemplar, y ahora, después de pasar por eso, sí, veo. Pero tuve que tocar las llagas de Cristo, ¿no? Y hasta el beso de Judas, ¿no? Entonces, todo eso te vas dando cuenta de la confianza. Yo siempre he pensado, ¿cómo me tiene confianza Dios que me permite asomarme a ver sus heridas, sus traiciones, saborear un poquito, ¿verdad? La muerte, el riesgo, también las calumnias, las difamaciones. Yo digo, Dios me tiene mucha confianza. Y creo que Dios, si es que lo ha permitido, es para que yo me haga más fuerte. Me gusta mucho San Pablo cuando dice, cuando soy débil, entonces soy más fuerte. Yo creo que esa es la señal más grande, ¿verdad? La fortaleza. Y uno de los signos más importantes de nuestra fe, sin duda, es la misericordia y el perdón. Y tampoco me puedo quedar con esta. Juan Carlos Ackerman, sacerdote de Cristo, perdonar 70 veces 7. ¿Es posible? Me preguntan, ¿usted dudó cuando estuvo secuestrado? Y yo digo, te voy a contestar como sacerdote, no, nunca dudé. Yo siempre pensé que Dios me iba a sacar de eso. Te voy a contestar como Juan Carlos Ackerman, ahí secuestrado. Muchas dudas. Yo me horroricé pensando, ¿de veras Dios me abandonó? ¿Se le olvidó que trabajo en su equipo? Sí, mi parte humana fue fue una prueba muy difícil. Y al final Dios me demostró que nunca me abandonó en ningún momento de mi vida. Y eso es lo que hace la diferencia. 70 veces 7. Te platico rápidamente lo que sucedió. Pasaron 10 años y después de 10 años se dan sentencia a los secuestradores, que sigue el proceso porque estamos apelando ahorita, pero se les dio una sentencia de 36 años de prisión. Entonces, antes de eso, pues yo me tuve que acarear con ellos en estos 10 años y muchas cosas. Y mi director espiritual me decía, Juan Carlos, perdona. Y yo pues hacía mi trabajito de perdonar. Pero luego llegaba a los juzgados y mi licenciada me decía, Juan Carlos, padre, ni se le ocurra decir que tiene compasión por ellos, ¿eh? Ni se le ocurra verlos con ojos de perdón. Fueron delincuentes, eran contra usted, así que defiéndase. Pues me echaba a perder mi proceso de perdón, ¿no? Hoy por hoy, que ya lo sentenciaron, ya estoy con el perdón, mi vida cambió, respiro. Y otra cosa muy importante, yo no lo hacía, y lo confieso. Pido para que ellos se salven. Pido para que su familia no sufra tanto. Pido para que ellos se ganen el cielo. Yo sí me los quiero encontrar allá en el cielo y se lo pido mucho a Dios. Ojalá toque el corazón de ellos, ojalá mande un misionero ahí en la cárcel que les hablen y que los conviertan y que se ganen el cielo. Hoy lo puedo decir. Pero hace 2 años, no. 70 veces 7 era, espérame. Sí. Nuestro seráfico padre San Francisco de Asís decía, déjame sentir lo que sentiste tú cuando te estaban crucificando. Wow. Y es bien bonito, y se escucha, y es maravilloso. Qué musical, ¿verdad? Como una leyenda, como una historia preciosa. Vivirlo en carne propia. No todos estamos hechos para vivirlo. Sí. Y vuelvo al punto. Si usted pudiera hacer algo distinto ahora, en este momento, con lo que ya sabe, con lo que ya vivió, ¿qué haría distinto respecto a esta situación?
tomar más precaución. Voy a usar esta palabra que no me gusta, tener más malicia, ¿no? En el sentido de cuidado, de no ser tan ingenuo, creo yo. Y otra cosa también, ¿cómo me desgasté sanándome? Que qué bueno, pero descuidé personas que amo y que amé mucho, ¿verdad? Hablo de mi papá, de mi mamá, pude haber pasado más tiempo de calidad con ellos, que ya no están aquí. Estoy ahorita recapitulando y pasando mucho tiempo con mis hermanos, mis cuñadas, mis sobrinos. ¿Qué haría diferente? Eso. Confiaría más, confiaría en que de veras Dios tiene un gran poder y me iba a sacar. Tuviera menos dudas y usar mi tiempo en las personas que amo, ¿verdad? En mi comunidad, en mi parroquia, en mis feligreses, la entrega, la comprensión, la empatía que ahora creo que tengo, pues hace las cosas muy diferentes. Su mensaje, Padre, para la gente que nos ve en el camino del Señor, aquí en Laudato Deum Radio, y su bendición. Claro. Mi mensaje es, no tengan miedo, no pierdan la fe. Para Dios no hay imposibles. Y que el Espíritu Santo, fuente de toda pureza, nos la comunique por medio del amor y de la cruz, y guarde nuestros cuerpos y almas puros y sin mancha, de donde sale el sol hasta el ocaso. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca siempre. Amén. Padre Juan Carlos Ackerman. Crucecita en la frente. Amigo. Gracias. Tesoro. Estamos en el camino del Señor, no te vayas. Regresamos. Es impresionante, Carlos, los comentarios que hace el padre Ackerman, y es muy interesante ver cómo, a pesar de todo eso, tenemos que conservar nuestra fe, y una fe en Dios que seguramente en esos días oscuros y en esos momentos donde perdemos la fe, hay una luz que nos llama hacia Él. Sí, desde luego. Normalmente cuando estamos atravesando momentos difíciles, es cuando nos acordamos que existe Dios, ¿no? Porque cuando nos está yendo bien, cuando nos está yendo a todo dar, está llegando dinero, tenemos amor, fiesta, no tenemos necesidad, a veces se nos olvida. Y es muy fácil distraerse en el mundo hasta que lo necesitas. Y cuando lo necesitas, sí te acuerdas que dijiste, Diosito, ¿por qué a mí? O Diosito, ¿por qué? Hay que tener mucho cuidado con eso. Dios está para los buenos momentos, para los malos momentos y para todas las situaciones que se van generando en el transcurso del camino del Señor. Así que, señoras y señores, esto es muy importante. Dios está no solamente cuando nos va bien, también, y la mayor parte de las veces recurrimos a Él solo cuando nos va mal, ¿no? Como si fuera una medicina, como si fuera un objeto mágico. Los quisiera invitar a ver una reacción que tiene el padre cuando nos comenta si tuvo miedo a la muerte. Así que vamos a ver esa pequeña reacción que vale mucho la pena. Pero me preguntan que si tuve miedo, y yo siempre les digo, les voy a contestar como el sacerdote. No tuve miedo, yo sabía que Dios me iba a sacar de ahí. Le voy a contestar como Juan Carlos Ackerman. Estaba aterrorizado. Y me hizo recorrer toda la historia de mí mismo, viéndome cómo era antes del secuestro y después del secuestro, las secuelas que quedaron en mí, en mi familia. Y me hizo recorrer toda esa historia y para poder responderle la pregunta que al final me hace. Me preguntaban, ¿los secuestradores eran católicos? Sí, eran católicos. Y alguien los llevó a bautizar y tuvieron padrinos y todo, y yo creo que hasta primeras comuniones, ¿verdad? Y ellos eran los que me tenían secuestrado. Pasaron cosas, por ejemplo, cuando yo estaba secuestrado, yo quería que supieran que yo era sacerdote a fuerzas, por si se les había olvidado, y yo me ponía a cantar, porque yo le oí al padre Che, que cuando hacía un exorcismo cantaba, oh María, madre mía, oh consuelo del mortal. Pues yo la cantaba estando en el cuarto, secuestrado, y el que me estaba cuidando apuntando, me decía, ya cállese. Y yo empezaba otra vez bajito, y otra vez, oh María, y ahí me la pasé. Y ahí está lo que mencionaba el padre Ackerman, y es que ¿quién no le tiene miedo a la muerte? Algunos van a decir, no, pero es que cuando te mueras vas a estar con el Señor.
A lo mejor no de golpe, a lo mejor tienes que aventarte tu camino de purgatorio, vete a saber, pero como seres humanos no podemos abstraernos del temor a lo desconocido. Digo, tenemos fe en que vamos a resucitar con el Señor, de cuando Él venga volveremos, pero entre tanto nuestra debilidad humana nos hace dudar. Líbranos del mal, una frase que escuchamos y diariamente repetimos más de una vez al día en el Padre Nuestro, así que líbranos del mal, ojalá y sea un referente y una historia que nos haga realmente mover y cambiar esa idea sobre la fe y la esperanza que muchos podemos tener. No puedo ni siquiera imaginarme ni ponerme nada cerca de esa situación, pero es muy triste que lo que pase hoy en día puede ser de una persona que menos te lo imagines. ¿Cómo ves a la gente? ¿Se la pasó bien? Mira. Padrísimo. Pero también tienen, desde luego, sus vivencias y sus momentos. Y este señor que aparece aquí, Padre. saluda a la cámara, padre, por favor, Monseñor Ackerman, que ya tendremos muy pronto nuestro propio programa con Monseñor. Claro, con mucho gusto. Monseñor, Dios lo bendiga, muchas gracias. Padre. Gracias, Padre. Muchas gracias. Uno de los motivos para que Juan Carlos siguiera su ejemplo. Y Pilar, en la diócesis de Tijuana. Un Sí, de gran la misma Pilar. generación del padre Arturo de la Torre, de Monseñor Salvador Cisneros, de un grupo de sacerdotes muy importantes en la historia de la diócesis de Tijuana. ¿Qué te parece si hacemos una pausita y regresamos para presentar la entrevista con Araceli Martínez? Perfecto, estás en el camino. Del Señor en Laudato Deo. Radio. Volvemos para este último bloque donde realmente ha sido un placer poder volver en el camino del Señor y por la puerta grande con un excelente evento, presentando algo que realmente puede cambiarnos muchas maneras de pensar. Así que le recomendamos mucho el libro Líbranos del Mal, la historia de el sacerdote Juan Carlos Ackerman. Es una historia muy interesante que nos puede dejar mucho conocimiento, mucha reflexión personal. Y Líbranos del Mal fue escrito por la compañera periodista tijuanense de nacimiento, Araceli Martínez Rose, con quien tuvimos la oportunidad de platicar. ¿Qué te parece si vamos a esa pequeña entrevista para escuchar el punto de vista de Araceli? Amigos en el Camino del Señor, aquí en Laudato Deo Radio, nos da mucho gusto poder saludar personalmente a una amiga, a alguien que es periodista, a alguien que estuvo en la televisión en el tiempo en el que yo también ejercí mi carrera dentro de estos medios de comunicación abiertos, que hoy parece están cayendo en desuso. Ahora ya todo es online, ahora ya todo es en internet. Araceli Martínez Rose, bienvenida a tu casa, Tijuana. Querido, es un gusto saludar a los amigos en los medios y a través de tu canal, a todos los feligreses y a toda la gente tan franciscana que está en Tijuana y en la región. Les agradezco mucho este espacio. Muchas gracias. Líbranos del mal. Es parte del Padre Nuestro. Así es. Es parte de una vivencia, es parte de un temor. ¿Cómo nace Líbranos del Mal? El título del libro había sido la parte más difícil, además de las primeras líneas para empezar a escribir esta historia. Y me costó muchísimo, buscamos varios títulos y no dábamos. Ya teníamos el manuscrito, dimos un título temporal, les dije, vamos a ver si lo logro. Vengo a Tijuana, voy a la misa del Padre Ackerman y empezamos a rezar el Padre Nuestro. Y ahí dije, líbranos del mal. ¿Sabes que no fuiste tú? Fue el Espíritu Santo. Muy bien. Ahí el Espíritu Santo me dijo, así necesitamos llamar este libro. Y fue impresionante porque no podía esperar que terminara la misa para decirle, Padre Ackerman, tengo el título. Y cuando lo dije, dijo, puede ser, qué maravilla. Le dije, sí, ese es el título. Innegociable, a la editorial le hablé, tengo el título, no es negociable, no se cambia, no hacen cambios.
Y dije, cuando se los dije, me dijeron, maravilloso. Así que el Espíritu Santo no se equivocó. Totalmente. Sí, sí, sí. Es difícil escoger una buena historia en una época plagada de cuentos, pero también de mentiras. La modernidad, la proliferación de medios de comunicación, sobre todo redes sociales, online, te da para muchas leyendas y muchos cuentos, pero esto fue una realidad de una Tijuana que vive desde hace mucho asolada por problemas de violencia. ¿Por qué te llamó la atención el secuestro del padre Juan Carlos Zácaro? Vengo de una formación humanista, ¿no? Soy egresada titulada de Comunicación de la Ibero. Estudié mi maestría de Ciencias de la Comunicación, Ciencias de la Familia, precisamente en este centro en el que nos encontramos hoy. No alcancé a terminar porque me mudé a Alemania. Y con ese carácter me gusta ver el futuro, o sea, poner la mirada al futuro, pero hay que tener los pies bien arraigados en lo cotidiano de lo que convulsa nuestro mundo. Con esa premisa, cuando me entero de que han sido secuestrados un sacerdote y en Tijuana, que no estamos hablando de, no sé, pueblos al sur de México donde se pueden dar rencillas. No es una sierra. No es una sierra, no hay sacerdotes que sean tan mediáticos, que con su opinión generen polémica. No entendía a qué se refería un secuestro de un sacerdote. Yo llegaba de Alemania y me entero de ello. Me causó, me intrigó saberlo, pero no te lo puedo describir con palabras de que fui yo. La historia me jaló. La historia me jaló y yo decía, pues tengo que buscarlo, no lo conozco, voy a buscarlo y voy a escribirle. Y claro que no me iba a responder si acababa de salir de un secuestro, ¿qué me iba a responder a una extraña, no? Aunque pudiera conocer mi nombre o pudiera ver mi perfil, no me contestó hasta meses después. Entonces, me gustaría darme el crédito de decir, yo perseguí esta historia porque me gustaba, porque creía que podíamos sacar un bien de esto. Pero realmente la historia me dijo, vente por acá. Ahora, la historia era cómo transformar ese mal en algo de luz. Y solo por eso quise hacer esta historia. Bueno, ¿cómo veo esta historia para transformar ese mal en algo de luz? Y esperar el tiempo suficiente para que efectivamente se diera ese paso y yo atestiguarlo para poderlo escribir. Así que tuve que esperar más de 10 años. 10 años de trabajo, varios meses de perseverancia para la primera cita, el primer intercambio. Hoy es el gran día. ¿Vale la pena? Claro que sí. Cuando puedes encontrar, San Agustín decía que Dios no permitiría el mal si no supiera que tiene el poder de transformar en un mayor bien el mal. Entonces, claro que esa cosa tan trágica y tan negra que le ocurrió a un sacerdote, pero a su familia, pero a los feligreses que lo quieren tanto y lo admiran y respetan, el secuestro no solo fue de una persona, fue de un montón de gente que sufrió ese secuestro. Entonces, claro que vale la pena porque estamos mostrando con este libro que un mal se transformaba en un fabuloso bien mayor, que es el encontrar la resiliencia y encontrar la motivación para ayudar a otros a través de su historia. Ha habido un cambio en cómo el mexicano percibía a sus autoridades eclesiásticas. Antes era una tremenda devoción, antes era distinto. Hoy día somos muy dados a dudar, a desconfiar. Las campañas han golpeado a la Iglesia Católica, los hechos y las equivocaciones de seres humanos dentro de la Iglesia también le han pegado. ¿Te encontraste alguna situación difícil de conciliar, de acomodar desde tu responsabilidad como periodista para investigar a fondo en un suceso tan escabroso como un secuestro en la Iglesia? Claro, tenía que... vengo del periodismo y entiendo que ha habido errores y golpes de seres humanos que han manchado y han dolido y han causado heridas a nuestra Iglesia y a muchos en su fe. Ellos serán responsables por ello, pero Cristo siempre siguió y abrió las puertas a los que se equivocaban, ¿no?
Y si llegan y se equivocan y hacen un cambio y hacen algo por nuestra iglesia, bien. La idea con esto era qué voy a hacer con una historia de un secuestro y proyectar nuestra religión y nuestra fe. Que voy a hablar del seminario, voy a hablar de cómo es el llamado de un sacerdote, cómo encuentra el llamado, qué es el seminario, qué hacen, quién los atiende, cómo viven, cómo juegan, qué tristezas se enfrentan, qué dudas tienen. Y después dije, bueno, voy a hablar de otros sacerdotes que involucrados en la fe se convierten en directores espirituales de estos sacerdotes. Y ahí dije, bueno, ¿y esos sacerdotes en dónde estuvieron? En el Vaticano, en otros estados. Y después, y los nombres de las iglesias, de las parroquias, ¿quiénes son esas santas, esos santos? ¿Quiénes son? ¿Por qué llevan esos nombres? Entonces me puse a buscar la vida. Y cuando vas viendo la bondad y la belleza del alma de todas estas gentes bien llevadas y llamadas por Dios como sus más fieles guerreros, entonces dices, aquí está la verdadera iglesia, aquí está el corazón bueno, bondadoso, generoso, fiel, y los demás están en el camino cayendo y subiendo. Bueno, pero ya vemos dónde está la santidad y de qué está hecha nuestra iglesia. Y dejarlo bien claro, ¿no? Y eso lo creo firmemente. Por muchas cosas malas, hay mucho más cosas buenas. Eso definitivamente. Con todos los grupos, cuando yo hablaba de la historia de Sonora, porque la familia tiene ascendencia en Sonora, y los jesuitas, el paso maravilloso de jesuitas, franciscanos, dominicos, claro que teníamos que hablar de ello. Entonces, la historia se compromete de quiénes han sido todas esas gentes que han encontrado en Cristo un paso a seguir. Estás prácticamente un minuto te estoy robando tiempo. Sí. Básicamente te lo digo ya para terminar. Tu mensaje para la gente, ¿dónnde pueden encontrar Líbranos del Mal? Y mayor información tal vez online. Sí, Líbranos del Mal es una novela testimonial que fue construida después de 10 años de trabajo de archivos de memoria y es la vida del secuestro del padre Ackerman. Entonces está en los lanzamientos, que es hoy, y también el próximo lunes 25 de mayo en la Casa de la Cultura. Después del lanzamiento, los libros van a estar disponibles en Libro Club, en todas las librerías del estado, y también en Busca Libros a nivel plataforma digital. El costo es de 350 pesos y en la historia son 260 páginas donde creo que podemos conocer el corazón de nuestra iglesia más allá de un secuestro, porque esto no es novela negra, esto es testimonio, una novela testimonial que es una novela católica y me da mucho orgullo que haya podido escribir esto para ustedes. Espero que la disfruten. La van a encontrar también para Kindle, digo, para los que les gusta ya lo digital, también va a estar ahí. Claro que sí, va a estar en digital en Kindle y va a estar también en Buscalibros para que llegue a casa, pero para quienes gustan ir a hojear los libros y revisarlos, también en Libro Club. Dios te bendiga. Gracias, Dios te bendiga también. Gracias a todos. Líbranos del Mal, Araceli Martínez Rose, aquí, nada menos y nada más que en el camino del Señor. Líbranos del Mal, la presentación de esta obra de Araceli Martínez sobre el padre Ackerman y lo que sucedió en su secuestro. ¿Qué piensa la gente que asistió el día de hoy al Centro CIMA para la presentación oficial del libro? Acompáñenos. Muy interesante, verdaderamente llegó al corazón. Lo sentí muy emocional y estoy encantada y estoy esperando a leerlo ya. ¿Qué piensas de la situación de violencia que por desgracia impera no solo en México, sino en todo el mundo? Que estamos viviendo tiempos muy desafortunados, que necesitamos un poquito más de conciencia, educación, Dios, fe, creencia y que se ablanden los corazones. Sobre todo la educación es lo principal. Tener educación, que la gente prospere y que tenga una mejor vida para que no tengan que llegar a esos actos delictivos. Muchas gracias. Muy interesante. Venía con otra perspectiva del libro, pero digo, me quedó muy buen sabor de boca y saber que al final todo salió bien, me encantó. ¿Con qué te quedas? ¿Qué te aporta? Me aporta con una gran fe que se transmitió el padre Ackerman, ¿no? De por sí, que ya lo conocemos desde hace muchos años y que haya sabido sobrepasar esta adversidad tan fuerte, digo, y que todo Tijuana supimos, porque digo, somos un pueblito pequeño y pues todos nos enteramos y sí nos dio mucho gusto que lo haya podido Muchas gracias. ayudar.
Platícanos, ¿qué te pareció la presentación de Líbranos del Mal? Pues se me hizo muy bonita, muy emotiva. Me encantó el padre, cómo después de haber vivido una tragedia tan terrible, haya estado tan ameno, se nota que ha superado todo este episodio de su vida triste. Y qué bueno que pudieron plasmarlo en este libro y trabajaron en conjunto Araceli y el padre para que puedan presentarlo y que conozcan su historia y que sea una historia de alegría y no de tristeza. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció la presentación y el libro, ¿no? Líbranos del Mal. Sí, bueno, el libro aún no lo he leído, nada más el prólogo alcancé a leerlo, pero pues se me hace muy bien. La verdad es que son cosas que deben de visibilizarse. Bueno, es mi manera de pensar, ya con que a una o dos personas les caiga el 20 o entiendan este tipo de problemas, como dicen, pues nunca vamos a entender realmente lo que es vivir un secuestro, ojalá y así sea, pero cuando menos nos acercamos para eso sirve, para acercarnos a este tipo de situaciones que son muy, muy feas. Y bueno, pues es nuestra sociedad que nos tocó vivir y pues, ver la mejor manera de vivir con esto, ¿no? Yo así lo que iba a decir, vivimos en un mundo muy, muy asociado a la violencia, ¿no? No solamente en México, el mundo actualmente está muy convulsionado por problemas de violencia, ¿no? Sí, y bueno, pues no cabe más, no hay más que cada quien pongamos nuestro granito de arena, tratar de hacer lo mejor posible, formar mejores familias. Yo creo que eso es el punto, ¿no? Formar mejores familias y pues bueno, pues ya aquí nos tocó vivir, ¿qué hay que hacer? Gracias. De nada. ¿Listo? ¿Su nombre y su cargo? Alma Lidia Morina Reyén. Soy abogada litigante. 5, 4, 3, 2. Licenciada, clase de presentación de Líbranos del Mal y preguntarle cuál es su opinión. A usted que le tocó estar tan cerca del proceso. Es un libro muy bien cuidado, con muchos detalles, con muchas realidades. El estar cerca del proceso a mí me hace ver cómo ha transformado la vida del padre, cómo era antes, lo conocía yo antes de lo sucedido, y cómo durante el proceso hubo tantas cosas y tantas cargas y tantas veces ver a alguien tan fuerte a quien yo tenía mucha confianza, un asesor espiritual, verlo quebrarse en momentos, ver lo difícil que fue para él salir de todo esto. Y como él dice, nos hace ahora más sensibles a muchísimas cosas. Me imagino que al margen de esta cercanía con una víctima, antes que con un sacerdote, con una víctima, con un ser humano, para una abogada que tiene que lidiar con esto, vivimos en un mundo muy violento. Te pregunto, licenciada, ¿cómo lidiar con ellos sin que me afecte? Bueno, antes que todo, nosotros debemos de tener en la carrera esa convicción. Estudiamos precisamente esta carrera porque sabemos que podemos controlar nuestras emociones. En el momento en que no podemos controlar o no podemos lidiar con un asunto, no sería sano llevarlo. Entonces, lo que tenemos que trabajar constantemente los abogados es precisamente el establecernos en el rol de abogados y nunca tratar de ser parte y tampoco involucrarnos con las partes, ya sea la víctima o sea el imputado, dependiendo del rol que nos corresponde en ese momento, de manera personal. Algo que yo siempre he dicho es, no son nuestros asuntos, no son nuestros pleitos, no son nuestras luchas. Entonces la lucha es entre ellos, la cuestión legal es con nosotros, pero siempre obviamente manteniendo dentro del profesionalismo la empatía con nuestros clientes y el asesoramiento y hasta un acompañamiento se requiere para con ellos muchas veces. Y ya para terminar le preguntaría, ¿cómo le hacemos para acostumbrarnos a que todos los días hay noticias negativas, más negativas que positivas, en un mundo en el que parece que cada vez perdemos más la humanidad? Es correcto, a veces normalizamos todo esto que está pasando,
¿Cómo le hacemos sin perder la sensibilidad y sin perder la fe? Hay que tener mucha fe en que todo esto tiene que cambiar. Va a llegar en un momento y puede ser cíclico. Va a ser cíclico, va a ser tiempo que vamos a estar pasando. Sin embargo, nosotros debemos de vivir nuestro día a día evitando contaminarnos con toda esa violencia que tenemos y tratar de cuidarnos unos a otros. Creo que es muy importante que la sociedad optemos por trabajar de manera conjunta, pero a veces juzgamos y nos insensibilizamos al resto. Licenciada, muchas gracias. Gracias a ti. ¿Qué le pareció? ¿Qué le pareció la presentación de Líbranos del Mal? Mira, Carlos, ya parece que ya estoy acostumbrado. Tengo una hija tan, pero permíteme que diga eso. Tengo una hija tan exitosa, tan increíble y tan latosa que ya que se vaya a Alemania, porque, tengo 2 semanas, que qué barbaridad. Y siempre magnífico, sobre todo con este libro que es una maravilla, te hace reír, te hace llorar, te tiene aterrorizado, tiene todos los elementos para ser un libro muy bueno, y no porque lo haya escrito mi hija, pero es una novela muy bonita, algo terrible que pasa siempre con estas cosas de los secuestros, y muy bonito, como tú me preguntas, muy magnífico. El padre es increíble, la señora Ruth, magnífica, los camarógrafos, todo el mundo con una atención increíble, todo muy bonito, Carlos. Ya nos acostumbramos a la violencia, vemos los noticieros y es pues puras malas, allá te ponen una buena de vez en cuando. ¿Ya nos acostumbramos a la violencia? Es una pregunta que siempre nos hacemos, Carlos, y sí, ya nos acostumbramos. La verdad que sí. A donde quiera que preguntes eso, ya nos pasa, ya pasó, tantos muertos, tantos secuestros, y ya, qué pena, ¿verdad? Qué terrible. Pero sí, eso pasa, Carlos. Nos hemos acostumbrado. Es nuestra responsabilidad como padres, como hermanos, como amigos, corregirlo desde nuestro lado, ¿no? Pues mira, Carlos, cuando nosotros estábamos jóvenes, que me casé con mi esposa, tratamos de llevar la familia como debe ser. Y creo que la familia debe forzosamente de sentar un precedente y los cimientos para que vaya reconstruyendo esa cosa la vida muy bonita. Y claro que sí, pero no sé si por qué se está perdiendo eso, sea porque uno ya pasó a una etapa y ya nomás ve uno las cosas como una televisión que pasan las cosas por los lados, como una calle. Pero sí, tu pregunta es muy importante. Sí, tenemos que hacer algo. La familia tiene que poner la fuerza. Pero qué difícil es. Qué difícil, Carlos. Por tantos celulares, tantas televisión, tantas cosas que hay y los muchachos están en otra onda. Señor, le agradezco mucho su tiempo. Carlos. Dios lo bendiga, Me dio mucho gusto verlo. Fue para mí, Carlos. Desde luego. Nos ponemos a pensar un poquito, sí, no debemos normalizar la violencia, no debemos acostumbrarnos a lo malo, y la familia es fundamental para contraponerse a esta normalización de las cosas malas por encima de las cosas buenas. Mucha fe, mucho amor a Dios y todo es posible. Vamos a una pausita y regresamos. ¿Qué estás leyendo, Carlitos? Líbranos del Mal, ya me muero de ganas de leerlo y desde luego invitar a la gente a que lo busque, que investigue y sobre todo lo más importante, que tenga fe en que hay más cosas buenas que malas. En un mundo lleno de violencia, lleno de muchas situaciones que van en contra de la fe, en contra de la vida, tener un mensaje positivo te puede cambiar la vida. Así que te invitamos a que veas Líbranos del Mal, búscalo en electrónico o en pasta, como mejor prefieras, y ponte a leer este gran testimonio del padre Juan Carlos Ackerman.
los conceptos de Araceli, ¿no? De lo que le tomó decidirse el tema. El nombre. ¿Cómo salió? No, ¿Cómo correteó al padre? Porque, digo, ¿quién está de buenas cuando te secuestran, no? Es correcto, sí, es muy difícil, muy complicado poder hilar todo eso, pero ya bien decía en la conferencia, hay un Dios que siempre está trabajando con nosotros desde mucho antes que nosotros pensemos. Entonces realmente no son coincidencias, dice Juan Carlos Ackerman, son providencias. Diosidencias, sí, señor. Y por cierto, diosidencia o no diosidencia, lo que sí es que estamos pues de plácemes, porque gracias a En el Camino del Señor, en alguna plática de café que tuvimos, se nos prendió el foco de hacer pues algo distinto, una radio. Una radio por internet, donde hoy en día pues hubiéramos pensado hace un año que esto no iba a poder prolificar, y mira qué cosas, ¿no? Ahí está la providencia del Señor. Después de eso, muchos proyectos, gracias a Dios, surgieron, y no solamente de nosotros, sino de compañeros, amigos, personas de la diócesis, personas en otras ciudades, y es algo muy bonito que esta parte se vaya acrecentando para gloria de Dios. De cómo empezamos, Edgar, un servidor, con esta idea, a lo que ya está hoy, debemos decirlo, todo para gloria del Señor, que nos da mucho gusto, ¿no? Tenemos, como bien dices, gente en Argentina con Lalo. Con Lalo. Gente en León, Guanajuato, con Héctor. Con el buen Héctor, Marichuy en Puebla. Y pues todo el grupo de gente que trabaja aquí en Tijuana. Programas para niños, para jóvenes. Para todos. Y una gran comunidad de argentinos que nos siguen, y colombianos y peruanos. O sea, realmente es muy placentero poder escuchar, leer, observar que hay gente que se interesa y hay gente que se puede evangelizar por este medio. Desde luego. Nuestro agradecimiento para todos. Les prometemos que no vamos a dejar tanto tiempo entre cada camino del Señor, pero por lo pronto hoy nos dio mucho gusto estar con todos ustedes. Y estamos en el camino del Señor en Laudato Deum Radio. Para gloria de Dios y para placer de todos nosotros. Especialmente para nosotros, espero que también para usted. Gracias, nos vemos en la siguiente.